magnificamos el nombre de Dios en esta mañana. Cuando nosotros hablamos de magnificar, como lo dice el libro de los Salmos, es que engrandezcamos, ensalcemos majestuosamente la obra de Dios. Hoy es un nuevo día, es una nueva oportunidad que tenemos los hijos de Dios para poder reivindicarnos. Dios nos da una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Hoy podemos tener nuestro Génesis, nuestro principio. Hoy podemos tener nuestro éxodo, que significa nuestra salida para aquellos problemas, para aquellas dificultades, para aquellas cosas que el enemigo ha levantado en contra nuestra, donde tal vez ha matado, robado y destruido. Pero nosotros hemos estado aprendiendo que así como nuestro Señor Dios Todopoderoso vio a Adán en su desobediencia y él había caído en una vergüenza por el pecado, el Señor lo fue a buscar, el Señor lo fue a traer y lo vistió. Así nosotros, cuando miremos una obra del enemigo en nosotros, en nuestra familia, en el matrimonio, en el trabajo, en el país, no nos debemos de quedar con las manos cruzadas. Debemos de ir por aquellas bendiciones que ya Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios da, nadie quita. Y si el enemigo se atreve, así como se levantó en el huerto, vamos nosotros como David, vamos y se las arrebatamos en el nombre de Jesucristo. Por eso nosotros decimos, los hijos de Dios no somos cobardes. Los hijos de Dios no nos rendimos al enemigo. Nosotros no volvemos atrás. Somos esforzados, somos valientes. No nos quedamos postrados en las derrotas, porque se nos enseña en la palabra de que debemos de ser esforzados y valientes y perseverantes, y que sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Démosle gracias a Dios y presentemos nuestras peticiones. Señor, te damos gracias por la vida, por las familias, por el país, por el trabajo, por la institución, por el servicio de capellanía militar. Oramos, Dios, por la bendición tuya sobre nuestras vidas. Pedimos, Señor, por los enfermos. Pedimos por los desempleados, pedimos por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, porque sabemos, Señor, que tú tienes la respuesta, que tú quieres bendecirnos. Por eso, Padre, creemos que tú suplirás cada una de esas necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y tu palabra dice, Señor, que tú das más abundantemente de lo que nosotros pedimos y anhelamos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te presentamos este tiempo para que seas tú glorificado y exaltado. Que no sean pensamientos de hombres, Señor, sino sea el pensamiento tuyo el que compartamos en este momento. Señor, bendice a tus hijos y a tus criaturas que nos siguen, Padre, a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y entonces estuvimos hablando, amados hermanos, de cómo Dios respondió ante aquella situación que la serpiente había hecho en el huerto del Edén con Adán y Eva. Miramos que le pregunta a Adán, ¿en dónde estás? Y él responde, ahí escondido, porque había desobedecido a Dios. Pero también llega con la mujer y la mujer le dice, nuestro Señor, ¿qué has hecho? Y ella le dijo, la serpiente vino y me engañó. Pero con la serpiente sí no tuvo diálogo el Señor. Y así como nosotros, no tenemos que platicar con la serpiente, no tenemos nada que ver con ella, no tenemos que darle tregua y tampoco tenemos que tener misericordia con la serpiente, con el pecado. Nosotros tenemos que obrar como nuestro Señor Jesucristo operó en esa oportunidad. Miramos nosotros que la reprendió, la maldijo y le decretó una condena en su vida. Y así que de esa no se levanta, Siempre hemos dicho que cuando el hombre nos maldice, nos podemos quitar esa maldición por el sacrificio de Cristo. El enemigo nos puede maldecir, pero también nosotros nos quitamos esa maldición, porque dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la destruyó en la cruz del Calvario y cambió maldición por bendición. Pero cuando Dios es el que maldice, cuando es Dios el que trae una condena, no hay quien pueda, porque no hay nadie más grande que Dios. Pero Dios a nosotros nos ama, Dios a nosotros nos bendice. Pero podemos ver nosotros que Adán es llamado en el Antiguo Testamento un modelo o figura
venida de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún, dice, en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Oiga eso, mire, con Adán entró por la desobediencia, entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Y por eso nosotros antes, sin Cristo, éramos pecadores, éramos pecadores habituales. No es que nosotros no pequemos, no somos perfectos, pero cuando nos alcanza el pecado, porque si hay algo que tiene un hijo de Dios, es que anda cuidándose del pecado, anda huyéndole, anda reprendiendo, anda ahí sí que echando fuera todas aquellas tentaciones que el enemigo le presenta. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos bajo la cobertura, bajo la sombra del postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, el que no trajo muerte, sino que Él trajo vida. Y nosotros sabemos por qué entonces la palabra nos dice que el primer Adán es tipo del segundo Adán. Miramos nosotros en la palabra del Señor que cuando la palabra en griego, la palabra tipos, es como pegarle con un mazo a una madera, y la huella que deje ese mazo en la madera es tipo del mazo que lo golpeó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que iba a venir otro hombre como Adán, pero sí va a ser fiel, pero sí va a ser obediente, pero este era el último, porque después de él ya no hay otro Adán, ya no hay otro segundo, tercero o cuarto Adán, porque vino a ganar, porque vino a vencer a la muerte, al pecado y al diablo. Vino por todo, amados hermanos. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el único. Y lo más tremendo, ¿por qué no puede haber segundo o tercero? En primer lugar, porque fue obediente hasta la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar es porque Él murió, pero resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, hemos venido hablando del tema donde tenemos que perseguir, tenemos que alcanzar y tenemos que recuperar. El Señor buscó, encontró y vistió. Nosotros perseguimos, alcanzamos y recuperamos en el nombre de Jesucristo. Miramos nosotros que con la obra del enemigo, con la obra de la serpiente en el huerto, el Señor desató una serie de acontecimientos futuros. Y una de las cosas es que miramos nosotros que Adán despreció el amor de Dios. El primer Adán en el huerto despreció el amor de Dios. No sé, él prefirió el amor de su esposa porque le obedeció a ella, le recibió el fruto que el Señor le había dicho que no comiese. Dios le había dado esa orden. Mientras estuvieran en esa obediencia, Dios descendía, platicaba. Era una situación perfecta de santidad, de inocencia. Era un oasis, era un paraíso el huerto. Pero cuando Él viene a menospreciar ese amor, miramos nosotros que en Romanos, Cristo murió en la cruz y dio a conocer el corazón de un Dios amoroso. Por eso leí Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, está bañado de amor, está bañado de misericordia, de ese amor ágape, de ese amor incondicional. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Aquel que no amó lo que Dios le dio, este que vino lo amó, nos amó a nosotros y nos amó tanto que estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros. Por eso miramos nosotros en Romanos capítulo 5 versículo 17, dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Se los vuelvo a leer: porque si por la transgresión de uno, es decir, de Adán, ahí el enemigo, porque en esa línea vamos nosotros, mis hermanos. Esa fue obra del enemigo. Y lo mismo, Dios en su infinita misericordia sabe que la serpiente en nosotros muchas veces ganó ventaja y nos hizo transgresores. Éramos enemigos de Dios, éramos desobedientes, éramos pecadores, pero también, así como Adán, nos fue a buscar. Y hoy hasta predicando estamos compartiendo este mensaje del reino. Entonces, cuando por la transgresión, por la desobediencia entró la muerte, pero en Cristo reinará la vida. Dice: en Cristo reinará la vida. Entonces miramos nosotros que el Señor dijo: bueno, diablo sucio, diablo asqueroso, muy bien, tú trajiste muerte, pero yo traigo vida, y voy a enviar a mi hijo, y voy a enviar a mi único hijo a que venga a morir y a que venga a traer vida a aquello que tú le trajiste muerte. Y hoy nosotros somos fruto de esa bendición. Y entonces también Romanos 5:18 dice: así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de la vida para todos los hombres. Entonces, nuestros primeros padres trajeron condenación, pero nuestro postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, trajo justificación. Él tomó nuestro lugar, Él nos justificó. Él hoy a nosotros nos miran no en el ente humano, sino en el ente a través de Cristo. El Señor, el Padre Celestial, mira a Cristo en nosotros, y todo lo que Él logró a favor nuestro se nos fue puesto a nosotros por gracia y misericordia. Hoy nosotros somos vistos como unas personas redimidas, como unas personas salvas, que no le debemos nada al diablo, que ya gracias a Cristo que pagó el precio al Padre por nosotros, tampoco a Él. Lo único que nosotros estamos es agradecidos con el Señor. Estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Pero ¿a qué vamos, amados hermanos? El enemigo no se quedó con la suya. El enemigo no pensó que el Señor iba a rechazar su creación, que Él iba a rechazar al hombre y a la mujer que habían sido formados a su imagen y semejanza. No, al Señor nadie le gana. Por eso, amado hermano, el enemigo no te debe de ganar a ti. Si tal vez has perdido alguna batalla, no se ha perdido la guerra. La guerra ya está profetizada, y la guerra y el resultado ya está a nuestro favor. La palabra del Señor nos habla de que nosotros somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La palabra de Dios ha decretado victoria para la iglesia, para nosotros. No se vale que el enemigo, amado hermano, te tenga derrotado, que te tenga afligido, que te tenga angustiado, que te tenga enfermo. Tal vez te ha quitado la salud. Pues levántate en oración, levántate en ayuno, levántate en obediencia, en santidad. Lee la palabra y vas a aumentar en fe. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces el Señor para nosotros nos trae justicia. Por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos llenos, hermanos, de bendiciones. Jesús se hizo obediente hasta la muerte, incluso dice la Biblia, la muerte en la cruz.
El primer Adán, por eso te quiero hacer una serie de comparaciones y yo espero que tú lo recibas en el nombre de Jesús. Pero esto fue producto de que el Señor no se quedó con los brazos cruzados, porque el Señor no es así, porque el Dios vivo te sigue buscando. Dios quiere bendecirte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, la obra de tus manos. Entonces, miramos nosotros que en el primer Adán, él se trajo muerte, pero el último, que es Cristo, trajo vida eterna. El primer Adán trajo condenación, el último Adán trajo justificación, trajo misericordia. El primer Adán, el primer Adán muere. Pero el segundo Adán muere, resucita y nosotros vivimos en él. Bendito sea el nombre del Señor. En el primer Adán fue tentado y pecó. Y el último Adán fue tentado como el primero, pero permaneció libre de pecado, permaneció libre de todas aquellas acechanzas del enemigo. Por eso podemos decir nosotros, amados hermanos, de que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Lo dice Hebreos capítulo 4 versículo 15. Dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que nosotros miramos que Jesucristo es el único que nos cubre, que nos salva, que nos redime, que hace la diferencia. ¿Pero por qué fue? Porque el Señor ya en sus planes estaba que Cristo viniera. Porque iba a traer no solamente a un hombre inocente como fueron nuestros primeros padres, sino que iba a traer a un guerrero, iba a traer a un fiel, iba a traer a uno que iba a ser extraordinariamente bueno y misericordioso. Miramos que ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces miramos nosotros que el último Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, invirtió los efectos de la caída. Donde el pecado abundó, dice la palabra, sobreabunda la gracia. Hay esperanza para tu vida, para tu familia. Hay esperanza para esta tierra. Hay esperanza para este país. Adán terriblemente desobedeció a Dios. Pero por otra parte, Jesús perfectamente obedeció a su Padre. El primer Adán comenzó con todo, hermanos, y ahí el huerto estaba para él. Todo lo tenía, hermanos, todo lo tenía. El segundo Adán, que es Cristo, empezó sin nada. Nació en un pesebre, pero ahora lo tiene todo. Él es el dueño de todo. La palabra del Señor dice que cuando Él le dice a sus discípulos después de la resurrección, les dice, toda potestad me es dada en el cielo, así en la tierra y en todo lugar. El Señor empezó sin nada y ahora lo tiene todo. El último Adán comenzó. Miramos nosotros que él, para poder tener esa novia que es la iglesia, tuvo que morir. Y tuvo que morir en la cruz del Calvario para tenerla. El primer Adán solamente durmió, descansó y se la sacaron de una costilla. No, hombre, si tenía mucho por qué estar agradecidos, pero el segundo vino a morir por ella. Jesucristo vino a morir por nosotros, a recuperarnos. Él vino a rescatar, a restaurar. Él vino a tomar lo que se había perdido. El Señor no se quedó con brazos cruzados. Tú estás aquí y escuchas la palabra por gracia y misericordia de Dios. Gracias a que Él buscó, encontró y vistió. Y hoy tú puedes alcanzar, recuperar. Por eso, persigue, alcanza y recupera lo que el enemigo te ha quitado. Tú estás viendo a través de la palabra que el Señor no se quedó con los brazos cruzados, sino que envió al postrer Adán, más glorioso que el primero, poderoso Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que miramos nosotros que Dios le dio a nuestros primeros padres la orden de multiplicar, de fructificar y multiplicarse. Quiero decirles en esta oportunidad, nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, sigue ganando y llevando hijos a su gloria. Quiere llenar el cielo con los redimidos. Quiere llevarnos como su novia a las bodas del Cordero.
el Señor sigue sumando y el enemigo sigue restando. El primer Adán vivió una vida larga, fructífera, porque él había nacido para vivir la eternidad. Pero el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, vino para morir. Vino para morir por nosotros. Pero también la palabra dice que así como entregó su vida, la volvió a tomar y resucitó. Así que miramos nosotros pues que la consecuencia de la obra del diablo en el huerto le trajo una serie de situaciones de derrota final, de donde el enemigo ya no se levanta porque fue golpeado en la cabeza. Ya no se levanta, fue herido de muerte. Él ya no tiene esperanza. Nosotros, los hijos de Dios en Cristo Jesús, podemos ver que tenemos la promesa de estar con Él por la eternidad. Sabemos que Adán y Eva se tuvieron que separar por la muerte. Nosotros y Cristo no nos vamos a separar jamás. Nosotros vamos a pasar la eternidad con Él. Así es Dios tan bueno y tan maravilloso. Miramos nosotros que Dios en su infinita misericordia, miramos pues que Dios propició todo esto. Lo hizo posible porque no se dejó robar por el enemigo. El Señor le trajo una derrota al enemigo. Y hoy yo quiero que hagamos eso, amados hermanos. Que tú le traigas una derrota al enemigo. Que tú le traigas la derrota más grande. ¿Y sabes cuál es la derrota más grande? Es entregarle tu vida a Cristo. La derrota más grande es que reflejes a Cristo en tu vida. Que realmente seas obediente, que realmente busques la santidad, que realmente creas en un Cristo vivo. Nosotros por obra de misericordia de Dios merecemos eso. Merecemos no en nuestras propias fuerzas, sino porque Él lo ganó por nosotros. El enemigo no tiene poder y autoridad sobre tu vida. Ya no puede venir a reclamarte nada porque todo fue pagado en la cruz del Calvario. Amado hermano, no te quedes rendido, no te quedes en derrota, no te quedes postrado. Hemos sido redimidos por Cristo, le pertenecemos a Él. La obra redentora de Él puede deshacer y destruir cualquier obra del diablo. Nosotros tenemos eterna salvación provista por nuestro Señor Jesucristo. Hermano, adelante. Y estuvimos hablando de esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña que las cosas no se deben de dar por perdidas. Que las cosas no se deben de... Si el enemigo vino a destruir, ya no nos aliemos al enemigo y decir, ala, esto tenía que pasar. Sí, pues esto de plano es la voluntad de Dios. No. Dios no quiere tu destrucción. Dios quiere tu bendición. Dios quiere restaurarte. Tal vez miramos que el enemigo decretó muerte en tu negocio, en tu trabajo, en tu salud. Pues vienes tú en el nombre de Jesús y la Biblia dice que en sus llagas hemos sido nosotros curados. Tú créele a Dios. La última palabra en tu vida debe ser la palabra de Dios. El último que tiene la decisión en nosotros es el Padre de los cielos. Mientras tanto, levantémonos. Si has caído en pecado, levántate en el nombre de Jesús. Si estás en desobediencia, levántate en el nombre de Jesús y recupera lo que el enemigo te robó. Tal vez le servías a Dios, tal vez adorabas y alababas al Señor, tal vez tenías ese matrimonio hermoso, pero una mala decisión te hizo perderlo. Pues recupéralo en el nombre de Jesús, de rodillas, clamándole a Dios, orando, ayunando, siéndole fiel, siendo obediente, buscando la santidad, pidiendo perdón, siendo humilde, siendo sencillo, reconociendo nuestros errores. No te quedes con lo que el enemigo quiere que tú te quedes derrotado, que te quedes destruido, que te quedes sin aliento, sin vida. No, nosotros somos de los que nos levantamos y vamos hacia adelante. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús. Padre amado, yo bendigo la vida de tus hijos y declaro vida, declaro salud, declaro bendición.
Ahí donde el enemigo vino para matar, robar y destruir, yo declaro vida, porque tu palabra dice que tú veniste a dar vida y vida en abundancia. Vida en lo espiritual, vida en lo físico, vida, Señor, en lo emocional. Nosotros declaramos vida en ese matrimonio, en esa familia, en ese trabajo. Nosotros declaramos vida en esa salud, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Padre, porque en ti somos más que vencedores. Hoy nos levantamos en oración. Hoy nos levantamos. Hoy los que tal vez, Señor, andan en pecado, hoy reconcilian contigo, Padre. Hoy vuelven a la casa, Señor. Y hoy nuevamente son restituidos y van a ser restaurados. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser como tú. Que tú no diste a Adán y a Eva como por perdidos, sino que trazaste un plan perfecto, Señor, que se vino a consumar en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos celebrar la victoria más grande, más hermosa, más poderosa en el mundo, en la tierra, Padre. A ti sea el honor y la gloria por lo que vas a hacer en las familias y en tus hijos en estos días. Padre, en tus manos los dejamos, porque de tus manos nadie los puede arrebatar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga abundantemente.